Muy malas noticias ha arrojado la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2014 levantada por el INEGI. En promedio, los ingresos de los mexicanos cayeron entre 2012 y 2014. Una familia promedio mexicana ganaba 13,722 pesos por mes en 2012. En 2014 bajó a 13,240 pesos. Y estamos aquí hablando de pesos constantes y de una caída, por tanto, real del 3,5%. Si dividimos a la población mexicana en 10 grupos de menor a mayor ingreso, resulta que 9 de estos deciles perdieron ingresos durante los 2 primeros años del sexenio del presidente Peña Nieto. Solo el decil más bajo, el de los más pobres del país, tuvo un incremento, pero un incremento equivalente a 53 pesos por mes. Todos los demás cayeron, pero los que más vieron decrecer sus ingresos fueron los de la clase media. Sin un boom o una crisis en condiciones de relativa normalidad económica como la que hemos tenido entre 2012 y 2014, tampoco podemos esperar grandes cambios en los ingresos de las personas en 2 años. Pero una caída de más del 5% en lo que podemos considerar como la clase media sí resulta llamativa y preocupante. La caída de los ingresos de la clase media es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países desarrollados, pero no en las economías emergentes como México, donde al revés, los ingresos de este grupo van al alza. Como país, algo estamos haciendo mal, que en lugar de incrementar y consolidar las clases medias, que son la columna vertebral de la economía del mercado, las andamos debilitando. Una buena noticia, la única realmente, es que se redujo un poco la pobreza extrema a nivel nacional. En 2012 era de 9,8% de la población, en 2014 era de 9,5%, equivalente a 11,4 millones de personas. Héctor, ¿cómo ves estos datos? Pues mira, para mí realmente hay como un misterio depresivo en estas cifras que se repiten una y otra vez. No podemos salir de esa, más de la mitad de los mexicanos en pobreza y en pobreza absoluta no sé cuántos, numeritos más, numeritos menos. Sí. Estamos igual o peor que cuando empezaron nuestros programas de combate a la pobreza. ¿Con Salinas? Bueno, desde López Portillo sí. ha habido sistemáticamente sí. en México programas contra la pobreza. El que establecieron en la época de Salinas incluía mucho más que combate a la pobreza, era una movilización con autoesfuerzo, etcétera, y con organización política. Pero digamos, el programa propiamente, tecnocráticamente, célebre, reconocido, copiado, según esto, en varias partes del mundo, premiado en distintas instancias internacionales, que es lo que se llamó originalmente Progresa, que es trasladar dinero en efectivo a las zonas más pobres del país, a cambio, como estábamos hablando antes, de que sus hijos estudien y tengan atención a su salud, de manera que estén sanos y puedan ellos en la siguiente generación mejorar el rendimiento de sus padres y salir de la pobreza, digamos, asistida. Eso lo llevamos haciendo, pues, ¿cuántos? 20 años. Todos los gobiernos, no sé cuánto dinero. No, miles de millones de pesos. Y parece que no ha tenido efecto ninguno en términos de mejorar nuestras cifras o un efecto, digamos, a lo mejor marginal. Claro, la pregunta aterradora es, si hemos puesto todo este dinero para combatir la pobreza y no hemos podido avanzar mucho, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos puesto ese dinero? ¿Qué clase de sociedad y de economía tenemos sin contrafactual, sin esos dineros? Pues la verdad me sigue pareciendo un misterio que hayamos puesto con tan bajos resultados, tanto esfuerzo técnico, político, financiero en combatir la pobreza con resultados tan pobres. Pues la conclusión es que eso no resuelve la pobreza. A lo mejor es un paliativo y muy importante, pero no resuelve solo eso. O no solo eso, exacto. Pero a ver, hay unos datos aquí que vienen en 2 columnas hoy, una la de Sergio Sarmiento en Reforma y la de Juan Pablo Becerra Costa en Milenio. Tomo la de Juan Pablo simplemente porque está más desglosada.
Al cerrar el sexenio de Ernesto Zedillo, la cifra era de 53.6%, que es la de pobreza de ingreso, digamos, pero que es comparable, aunque la de Coneval actual quizás sea más precisa, pero no es comparable porque no la había antes. Al cerrar el de Fox en 2006 fue de 42.9. O sea, sí hubo... Bajó 11 puntos en esos 6 años. Ahora, ¿eso qué nos dice? Yo creo que nos dice, primero, que bajo ciertas circunstancias sí se reduce la pobreza. ¿Y ahorita en cuánto están? 50. Volvió a subir a 52, ¿no? Sube con Calderón. Calderón con ingreso. Sí. Solamente ingreso. Sube a 51.6 de nuevo y ahorita subió a 53.2. Pero correcto. yo quiero dos cosas del sexenio de El Fox. regreso del PRI. Sí. Regresamos a 53. No, también Calderón regresó. La diferencia del sexenio de Fox fueron dos. Uno fue el primer sexenio donde se aplicó Progresa Oportunidades en gran escala, porque Zedillo apenas empieza en 98, 99 en realidad. Zedillo creo que entrega 700,000 familias cuando mucho. Fox entrega 3 o 4 millones de familias. Y dos, Fox es el único sexenio, ni Salinas, ni Zedillo, ni Calderón, donde no hubo un año o dos muy malos de crisis. Lo que tú dices. Porque los 10 puntos que se incrementó la pobreza en el sexenio de Calderón tuvo que ver con la crisis 2008-2009, que fue una crisis internacional, ¿no? Sí. O sea, que nos pegó muchísimo. Nos puede parecer bien o mala la reacción de Calderón ante esa crisis, pero la verdad probablemente si en el 2007 siguió la tendencia de Fox y probablemente había seguido también hasta mediados o finales de 2008, porque la caída brutal es 2009. Entonces, tampoco creo que haya que cargarle demasiado la mano a los programas de combate a la pobreza por estos números, que son números que van así, luego baja la pobreza bastante, baja en un 20% en un sexenio, luego vuelve a subir por asuntos internacionales y luego se mantiene como estaba antes. Es decir, solo funciona todo esto si se dan circunstancias más o menos afortunadas. Que tengas un programa como el de Gómez de León y Levy, que sí funciona, que el gobierno lo haga más o menos bien, sin ninguna genialidad, pero más o menos bien, y que no hay una crisis. Pues mira, no está mal. Si a eso le hubiéramos agregado, en lugar del crecimiento tan mediocre de Fox y de Calderón promedio, y de Zedillo también, es decir, de 2%, y de Peña también, un crecimiento del 4%, pues sí habríamos reducido la pobreza. Ahora, no es un dato menor. El incremento de la pobreza durante el sexenio de Calderón y lo que se ha venido acumulando en el de Peña son de clases medias, que aquí lo discutimos muchísimo en esta mesa, de si era mayoritariamente México un país de clase media o no. Pero son clases medias muy vulnerables que cayeron en la pobreza. Es lo que les gusta decir a Coneval, pero bueno. No, pero y espérame, y yo porque Javier, no cayeron en mi provocación de que quien más cayó en la clase media. Es la clase media. La clase media en estos 2 años perdió más del 5% de su ingreso. Javier. Sí, yo, más que hablar de una clase u otra, creo que hay que hablar de todas al mismo tiempo. Y lo que a mí me ha gustado de lo que ha hecho el INEGI en estos temas es siempre hablar de todas las clases al mismo tiempo, porque creo que esa visión integral es necesaria. Y creo que una de las características claves en toda esta larga historia, además de que no cambian muchas las cosas, es el tema de la vulnerabilidad. Porque algo que quieres hacer es qué es lo que hay que hacer para que la gente que una vez que pasa de pobre extremo a pobre ya no vuelva a caer, o que pasa de pobre a clase media ya no vuelva a caer, etc. Entonces el tema de la vulnerabilidad y qué hay que hacer para evitar que vuelvan a caer es clave. El otro tema que para mí es clave es la gran crítica. Y no está ocurriendo. No parece estar ocurriendo. El otro tema. Bueno, la clase media está perdiendo ingreso. A mí, a ver, perdónenme, yo insisto. Pero no te enfoques en la clase media. Bueno, enfócate en todas. Sí, en todas, claro. Pero las que más cayó en la ENIC de estos 2 años fueron las clases medias, perdón. Yo creo que hay que verlo esto a mucho más largo plazo, no de un año a otro, etcétera. La gran crítica de 2 grandes expertos en estos temas, Banerjee y Duflo, estos economistas de MIT, es que este tema se ha atacado con modas. La moda en una época fue construir presas para resolver la pobreza, luego educación, ¿no? Luego microcréditos. Y la última moda son estos programas ultrafocalizados, ¿no? Y ellos dicen, a ver, nuestros estudios parecen indicar que lo que se necesita son empleos estables. Claro. ¿Sí? Y eso ya tiene que ver con crecimiento, que Jorge también mencionaba. Perdón, pero hoy hay una nueva moda,
que tiene que ver no solamente empleos, sino bien pagados. Porque lo que está ahora de moda es hablar de incrementar el salario mínimo. En todos lados, en todos lados del mundo está el tema de que no solamente genera empleos, genera empleos con cierto umbral, ¿no? de ingreso. Pero yo diría que precisamente con las famosas reformas estructurales se dio un primer debate sobre crecimiento en México, cuáles son los obstáculos, si estas reformas iban a ser necesarias y suficientes o solo necesarias o tal vez ni necesarias ni suficientes, etcétera. Y se murió esa discusión. Revivió esa discusión, creo yo, con el tema de la desigualdad. Ahora que sacó este estudio Oxfam, el que lo hizo Gerardo Esquivel, creo que revivió un poco. Igual la desigualdad es un obstáculo y creo que hay que mezclar esa discusión también con el tema de la pobreza y el tema de la vulnerabilidad de nuestra clase media. Y ojalá se dé un nuevo debate que tenga que ver con eso, de cómo lograr un crecimiento sostenido que distribuya y que permita hacer lo que se tiene que hacer para que la gente no caiga, luchar en contra de la vulnerabilidad. Bueno, pues y ese es el reto, ¿no? Pues es el tema, estás hablando de el gran pero tema. no estaba en la agenda. Sí. Estos temas no estaban en la agenda. La gente de las reformas estructurales, dices. Y del debate público sobre el crecimiento económico. Eran voces bastante marginales que eran vistas como heterodoxos locos. A ver, pero nosotros estamos de acuerdo en que si no hay un crecimiento sostenido, serio, y una creación de riqueza y de empleos estables, bien pagados, la verdad, nunca vas a sólidamente construir una sociedad de clases medias. Vas a estar siempre en la vulnerabilidad. Eso es así, pero dado que en México la constante ha sido crecimientos mediocres y concentrados, y riqueza concentrada también, sin un reparto posterior al resto de la sociedad, lo que el misterio para mí, más bien la pregunta para mí es, lo que no se ha reducido en estos años, incluso ha crecido, es el dinero público destinado ha crecido mucho a combatir la pobreza. Mi pregunta es, ¿sirve o no sirve? Hay en el Coneval sí hay una parte que dice que hacen el contrafactual, que dicen si no hubiera la transferencia, claro, y sí subiría el número de pobres. Por ejemplo, entonces eso sucede durante el sexenio de Fox, sí, claro. Sí se hace y no hay crisis. Sí, pero me gustaría entonces saber cuál es ese contrafactual y qué es lo que sucedería si no destinas ese dinero. Porque por ahí está en el reporte del Coneval, que tú, por cierto, lo tienes abierto por ahí. Pero entonces, el problema central de la generación de riqueza, así sea poca la que se genera por el crecimiento mediocre, es un problema de distribución y es un problema de desigualdad. Y de redes. Estas diferencias abismales entre el decil 1 y el decil 2, ya no digas el 10, y las diferencias abismales que hay dentro del propio decil 1 de ingresos, es el retrato de una sociedad que si le quitas los programas de combate a la pobreza, es una sociedad africana. En el sentido de una masa gigantesca de pobres, ni siquiera de clases medias, y unos... Pero a ver, Héctor, ¿cómo pasamos? En este mismo programa hace unos años estábamos hablando de que México era un país mayoritariamente de clases medias. Sí, me acuerdo. Con el libro de los Luises. Los dijimos Héctor y yo antes que ellos, 2 años antes. Claro. Y ahora nos estamos dando cuenta que no necesariamente. Había en el 2014 55 millones de personas en pobreza y pobreza extrema. Sí. Había 120 millones de personas en México. Entonces 45 más 20 son 65. Entonces había 65 millones de no pobres y 55 millones de pobres. ¿Ok? Entonces el primer punto es ese. Sí. Pues eso, a mí, si no me encuentran un mejor término que no pobres, yo sí quisiera llamarles clase media baja para arriba. Sí. Porque no son pobres, son precarios. El Coneval se la saca un poquito con esta cosa de, no son pobres, pero son muy precarios y podrían volver, lo cual es cierto. Que tienen muchas carencias. Es una clase media con muchas carencias. Sin duda, pero y vulnerable a volver a ser pobre. También, pero no son pobres. Bueno, y el otro criterio, no hay que olvidarse, es cómo se percibe la gente. Sí. Sí. Es un criterio básico. Ahora, el otro tema aquí es clase media. yo no entendía eso, pero nada más para comentárselo
explícalo rápido a lo que nos escuchan. Cuando me lo explicó Levi me hizo mucho sentido, pero es cierto que si no te lo explica alguien que sabe, pues no lo entiendes, o yo no lo entendía. Si tú tienes, por ejemplo, aquí, número de población en pobreza extrema, pasó de 11.5 millones a 11.4 millones. Es decir, 100,000 que estaban arribita de la línea, abajito de la línea, perdón, subieron arribita de la línea. Se incrementan los pobres. No, en este caso disminuyó la pobreza extrema. Los pobres suben. Sí. Pero es los pobres, bajan los pobres extremos, suben los pobres. Es un movimiento milimétrico. Sí. Estás hablando de una cosa gráfica. Sí, estadísticamente casi insignificante. Sí. ¿Por qué? Pues porque puede haber llovido demasiado o no llovió. Puede haber habido buena siembra o mala siembra. Las presas llenas o no llenas. Plaga o no plaga. Inflación importada de fuera por una razón. Por cualquiera de estas cositas, estos 100,000 que estaban abajo y subieron, hubieran podido bajar en lugar de subir. Sí. Y ya. Ahora, por eso realmente la vida de esas 100,000 personas. No. Por eso yo sí me metí a hacer el análisis por deciles, y si tú ves, la mayoría de los cambios en los deciles son insignificantes desde el punto de vista estadístico. Salvo en la clase media. Salvo la clase media en ingreso, que sí tienen que te baje el ingreso en 2 años más del 5%. Ahí sí es significativo. Sí. En términos reales, porque es descontando la inflación. Yo no he visto por qué. ¿De dónde viene esa caída del ingreso? Yo tampoco acabo de entender de dónde viene, si es la reforma fiscal, si no lo sé. No sé. No sé. ¿No? Hay que verlo, pero podemos concluir 2 cosas, digamos. Estos programas contra la pobreza, pues hay que sostenerlos, porque de otra manera la catástrofe, quién sabe de qué tamaño sería. Sí. Pero es imposible pensar que van a resolver ningún problema de fondo en materia ni de pobreza ni de desigualdad. Lo único que va a resolver esto, y la única fórmula que hay, es crecimiento sostenido, y yo añadiría un crecimiento en donde la riqueza generada se reparta mejor vía, por ejemplo, salarios adecuados. Sí, ya, digo, ese es el gran tema ahorita. Yo estaba viendo el Economist, estaba viendo el New Yorker, estaba viendo el Atlantic. A ver, digamos, las grandes publicaciones, todas están hablando del tema de los salarios. Salarios adecuados e impuestos serios, cobrados seriamente para trasladar la riqueza de donde está concentrada a donde es posible convertirla en bienes públicos que hagan menos precaria la vida cotidiana de siempre y cuando, millones de mexicanos. Yo insisto, cobres los impuestos y los gastes bien. Pero bueno, bien gastado. ¡Claro! Bien gastado. Pues sí. Pero si no haces eso, no vas a tener la posibilidad de que el gasto represente una mejoría cabal de la vida de las familias por los bienes públicos que se Ahora, pero yo añadiría que muchos argumentarían que están vinculados, que ese crecimiento sostenido en el largo plazo no se logra sin una mejor distribución. Es decir, no son pero eso es muy importante. Pero a ver, porque el argumento durante los últimos 30 años fue que hay que crecer para después distribuir. Pero perdón, algo mal estamos haciendo, que estamos castigando a las clases que precisamente queremos que este país sea de clases medias. En eso hay consenso. Sí, insisto, pero algo mal estamos haciendo al estar castigando en estos últimos 2 años. Yo tampoco quiero castigar a los pobres. No, claro que no, Javier. Por eso, entonces, ni a los ricos. Hay que hablar de todas las clases. ¿Quieres ayudar a los pobres extremos? Sí. ¿Quieres a los pobres? ¿Quieres ayudar a la clase media? ¿Y quieres generar que el decil más alto genere más lana y más crecimiento? En fin. Invierta, cree empleos. En fin, creo que no hay que escoger clases. ¿O sí? No, yo en este caso lo que sí veo es que quien más ha sido perjudicado en estos 2 últimos años ha sido la clase media. Lo demás son movimientos estadísticos me gustaría insignificantes. Saber ¿por qué? No lo entiendo. Vamos a tratar de investigarlo con los expertos, pero en fin. Hay muchas preguntas aquí que responder. Así es, pero por lo pronto los datos son, como tú decías, de ponerse la bolsa. Yo no los veo tan dramáticos. De ponerse la bolsa. Yo no los veo ponerse tan la bolsa y salir del estadio a mí no sin me que lo reconozcan a uno. Ni terribles, ni mucho menos que desmientan la evolución que sí se venía dando hasta el 2009 de la pobreza, de reducción de la pobreza y de crecimiento de las clases medias. Eso me parece que no es a partir de la crisis del 2009 algo sucedió y no hemos recuperado la tendencia ascendiente. Sí. Bajamos, se recuperó lo que se perdió en el 10 y el 11, a partir de entonces está flat el asunto.
Bueno, vamos a seguir con este tema desde luego, y vamos a hacer ahora una pausa y vamos a platicar de la selección mexicana de fútbol y su controversial papel en la Copa de Oro. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.